Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de nuestra serie La Gran Revelación. En el último programa nos quedamos con una pregunta inquietante que hoy vamos a tratar de resolver. ¿Cuándo comienzan los 2300 años? Después de que nos quedó claro el concepto del día por año y las razones por las cuales Dios decide establecer en la dimensión profética el valor de día por año, vamos a ver exactamente cómo trasciende en la historia esta profecía, que es la más larga que encontramos en los escritos sagrados. Empezaremos viendo que dentro de esta profecía de 2300 años está insertada también otra profecía, una profecía mesiánica que la vamos a encontrar en Daniel capítulo 9. Así que para entender la visión profética de los 2300 años de Daniel en Daniel 8, necesitamos ver la profecía mesiánica que se encuentra en Daniel 9. Nos dice Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, es decir, están cortadas, es decir, separadas de. El pueblo de Daniel, los judíos, eran los protagonistas de esa separación. Y ahora nos dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Así que, bajo el principio de que un día es un año, 70 semanas por 7 días que tiene cada semana, nos sitúa en 490 años. Bien, dentro de la profecía o del contexto de esta profecía de 2300 años, la profecía mesiánica de los 490 años queda situándonos en un punto de partida de estos 2300 días. A partir de aquí tendríamos una primera parte que tiene que ver con los judíos y una segunda parte que tiene que ver con los gentiles. O sea, 490 años que están dados para los judíos, para el pueblo judío, y 1810 años que están dados o determinados para los gentiles. Partiendo de aquí, en Daniel 9:25 nos dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Bien, en Daniel 9:25 nos dice, se volverá a construir la plaza y el muro en tiempos angustiosos. La clave profética aplicada, según veíamos en el programa anterior, es un día profético igual a un año literal. Así que 69 semanas por 7 días por semana nos dan 483 días proféticos. Es decir, que desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta el nacimiento del Mesías, nos encontramos con 483 años. Según Esdras 7:13, el decreto para restaurar y reconstruir a Jerusalén fue promulgado en el año 457 a.C. Por lo tanto, colocamos el punto de partida de estas 70 semanas de Jesús el Mesías en el año 457 a.C. El Mesías va a ser proclamado príncipe en el año 27 después de Cristo. La palabra Mesías significa ungido. Ahora bien, ¿cuándo fue ungido el Mesías? ¿Cuándo fue ungido Jesús? Vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 3 y versículos 1 y 21. En el año 15 del imperio de Tiberio César, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado
y orando el cielo se abrió. Así que el 15º año de Tiberio César fue exactamente el año 27 después de Cristo. Es decir, Jesús fue bautizado según el tiempo descrito por Daniel en la profecía de las 70 semanas. Lucas capítulo 3 y versículo 22 nos dice: «Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento». Daniel 9:26 nos dice: «Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda». Así que tenemos, por una parte, del año 457 a.C. hasta el año 27 después de Cristo, 483 años. Desde el bautismo de Cristo hasta la cruz, es decir, cuando se hace cesar el sacrificio y la ofrenda, porque ya a partir del sacrificio expiatorio de Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya no va a volver a haber más sistema sacrificial en el santuario terrenal o en el templo judío, nos encontramos 3 años y medio, año 31 después de Cristo, y 3 años y medio más, hasta que finalmente el pueblo judío rechaza que es el pueblo de Dios. A la mitad de la semana, Cristo, el Mesías, habla de hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. El Evangelio es predicado a los gentiles en el año 34. Y aquí es donde se nos cumple completamente esa profecía de las 70 semanas, que está insertada de una forma extraordinaria dentro de la profecía de los 2300 años. Marcos 15:38 nos dice: «Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo». Estos versículos predicen que el Mesías moriría crucificado en el 14º día del primer mes judío del año 31 después de Cristo. Según las profecías de Daniel, el pacto de Dios con los judíos cesaría en el año 34 después de Cristo. El pueblo judío ha rechazado al Mesías. El pueblo judío no acepta que el Mesías es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No acepta que es el Dios encarnado. Y a partir de aquí comienza una nueva etapa, una nueva dimensión histórica y, por tanto, una nueva dimensión profética. Terminan las 70 semanas. Esteban es el primer cristiano martirizado. Los líderes judíos rechazan el Evangelio y, por tanto, se establece un nuevo pacto con el Israel espiritual. El Evangelio ahora va dirigido a los gentiles. Y así es, al completarse la profecía de los 2300 días, que se va a iniciar el juicio. Bien, veamos entonces un panorama global de esta profecía. Del año 457 al año 34 después de Cristo van exactamente 490 años, es decir, se ve el cumplimiento de la profecía mesiánica de las 70 semanas que había profetizado Daniel. Por otra parte, tenemos desde el año 34 hasta 1844, 1810 años. Es decir, sumando 490 y 1810, nos sitúan los 2300 años. Por tanto, el juicio comienza en 1844. Y él me dijo:
hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Veíamos que la purificación del santuario era un día de juicio y al mismo tiempo era un día de perdón. Por tanto, si en el antiguo Israel, en el santuario que estaba colocado en medio del pueblo de Israel, el día del Yom Kippur era el día de juicio, era el día de la purificación del santuario, era el día del perdón, la profecía de los 2300 días de Daniel nos presenta con la purificación del santuario que se inicia el punto de partida del juicio investigador. Apocalipsis 14, versículo 7, nos presenta el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Es decir, ahora Jesús está presentando nuestra realidad ante el trono de la gracia. Jesús, como Cordero expiatorio que quita el pecado del mundo, el día en el que murió, pasó en el sepulcro la muerte. Tuvo que vencer la muerte, resucitar de la muerte. Y con aquellas llaves, Jesús ascendió ante el trono del Padre para presentar con su sacrificio la ofrenda en la que vienen incluidas las garantías del perdón de toda tu vida que ha quedado marcada por la esclavitud del pecado. En el momento en el que tú eres capaz de aceptar el perdón, en el momento en el que tú eres capaz de aceptar que Cristo es tu Salvador personal, en ese momento, Cristo, al presentarse ante el Padre, al presentar su ofrenda ante el Padre, tus pecados quedan garantizadamente limpios. Desde el año 1844 hemos estado viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Es decir, es el momento en el que tú y yo tenemos la oportunidad de aceptar que Dios es nuestro Creador y al mismo tiempo nuestro Redentor, y que por lo tanto no hay nada que temer si reconocemos que el sacrificio de Cristo es la garantía para que tú y yo podamos poseer el reino de Dios por la eternidad. La profecía de los 2300 días culminará tras el juicio con el fin del mundo. En Hebreos 9:24 se nos presenta este precioso ministerio de Jesús en el santuario celestial. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ahora bien, en ese tiempo de juicio, tú y yo vivimos vidas marcadas y manchadas por el pecado. Cristo ha muerto por ti, Cristo ha muerto por mí, pero a pesar de esa seguridad, cuando nos despertamos cada día, nos sentimos inmersos en nuestras propias tentaciones. Tropezamos, caemos, nos frustramos, nos sentimos impotentes, porque el pecado se ha adueñado de nosotros. Y aunque no queremos pecar, aunque queremos obedecer, nos encontramos con una triste y dramática realidad que tenemos que enfrentar diariamente. Y esa dramática realidad es que, aunque no quiero pecar, peco. Aunque quiero llevar una vida de santidad, no lo logro. No consigo hacer las obras que sé que agradan a mi Padre. ¿Cómo se resuelve el problema? Bien, veamos cómo lo resolvían los israelitas.
En el antiguo Israel, cuando alguien pecaba, llevaba una víctima ante el altar. Cuando aquella víctima era sacrificada, la persona era justificada. Su pecado había sido limpiado. Había un sacrificio continuo a la hora de la mañana y de la tarde. Y esa era la garantía de que el pecador había sido limpiado. Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que es a la vez nuestro sumo sacerdote y al propio tiempo nuestra víctima expiatoria. Él ha muerto una vez y para siempre. Es decir, en el momento en el que en tu experiencia personal cometes un pecado, puedes verte libre aceptando que aquel sacrificio expiatorio en la cruz, cuando Jesús murió por tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Y eso es maravilloso de entender. Esto produce paz al corazón. Ahora bien, hay algo que necesitamos entender. Si bien es cierto que ese sacrificio expiatorio es un sacrificio que me da gracia, me es regalado, ese perdón me viene sin ningún merecimiento personal, por gracia redentora de Cristo, y lo entiendo. Mis pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Vamos a ver si lo hemos entendido bien. Imaginemos ahora que alguien está pecando contra nosotros. Imagínate esa persona que te está haciendo daño en estos momentos. Esa persona que ha hecho algo contra ti que no está bien. El sacrificio de Cristo también ha sido para esa persona que te está dañando. Por tanto, a esa persona también le han sido perdonados sus pecados pasados, sus pecados presentes y sus pecados futuros. Pero ahora en sus pecados presentes está pecando contra ti. Tú sabes que has sido perdonado por la gracia de Dios. Pero esa persona que está pecando contra ti también ha sido perdonada por la gracia de Dios. El juicio a favor de los santos tiene solo una condición. La única condición que necesitamos entender es que hemos sido perdonados por la gracia de Dios. Y ese perdón es un regalo. Es un regalo para ti, pero también para el que está pecando contra ti. La buena noticia del juicio es que cuando aprendes a perdonar, con independencia de que se arrepienta o no quien pecó contra ti, se inicia en ti un proceso de paz. Se inicia dentro de tu corazón la seguridad del perdón. Y entonces hay un lavamiento, una regeneración total, porque ahora percibes las cosas no con los ojos del hombre, sino con los ojos del Espíritu Santo de Dios dentro de ti. Cuando el Espíritu Santo es quien mora en ti, tienes la capacidad, en primer lugar, para recibir el perdón de Dios, para entender que Dios te ha perdonado y al mismo tiempo para entender que Dios ha perdonado a tu prójimo. En segundo lugar, te otorga la capacidad para arrepentirte de tus pecados. Y el perdón que tú otorgas venido de Dios capacita a tu prójimo también para poder arrepentirse. Y el arrepentimiento nos deja en disposición para poder confiar en aquello que está por venir, para poder entender las verdades proféticas, porque la fe es un don de Dios. La fe no es algo que tú puedes generar en tu corazón como un recurso personal de supervivencia espiritual. Es una gracia que Dios pone dentro de ti. Cuando tú vives por la fe, y así lo dijo el apóstol Pablo, el justo por la fe vivirá.
cuando tú vives por la fe, no nacida de tu corazón, no tú como el protagonista de la escena, sino Cristo como protagonista en tu corazón. Y la fe que exhibes no es tu propia fe, sino la fe garantizada de la presencia del Espíritu de Dios en tu corazón. Entonces se producen los frutos del Espíritu para buenas obras. Y esos frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, templanza, todas esas virtudes, todos esos dones contra los cuales no hay ley, han sido desencadenados como consecuencia natural y exclusiva de que el juicio ha sido celebrado en favor tuyo y por lo tanto exhibes las manifestaciones visibles de que has sido hallado justo ante Dios. La esperanza de que tú puedes vivir cada día en la seguridad de que no hay pecado en tu vida, porque todos tus pecados quedaron clavados en la cruz, se hará cada vez más fuerte en la medida en la que estés dispuesto, en primer lugar, a aceptar el perdón de Cristo en tu vida. En segundo lugar, a perdonarte a ti mismo por esos errores cometidos. Perdonar a tu prójimo. Ser capaz de arrepentirte y que tu perdón produzca fruto de arrepentimiento en tu prójimo. Y esa fe, generada por el lavamiento de la regeneración del Espíritu Santo, producirá en ti frutos de buenas obras. Y la consecuencia será que obedecerás los mandamientos de Dios y tendrás el testimonio de Jesucristo. Nos vemos el próximo día.